Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de Así Somos. Hoy día, AS Misterios. Ya hemos hablado en otros capítulos de lugares embrujados. Hemos hablado también de personas poseídas. Hoy día lo que nos corresponde hablar es de objetos endemoniados. ¿Puede acaso un objeto atrapar el alma errante de un difunto? ¿Puede acaso el objeto poseer maldiciones? De eso vamos a comentar en esta jornada. Si somos junto a Monty, por supuesto, bienvenida a esta semana. Y también Juan Andrés Alfate. Muchas gracias, queridos. Quien abre los fuegos de inmediato con una de las casas, Juan Andrés, que ha sido diagnosticada o reconocida como una de las casas más embrujadas de todo Estados Unidos. Exacto. Específicamente, además, porque tiene un objeto particular. A ver, hagamos un marco teórico de inmediato. Como estamos entrando en el área de las maldiciones, tenemos que entender qué áreas de la vida de carácter místico, esotérico, religioso e incluso científico, porque aunque ustedes no lo crean, distintas universidades a lo largo de las centurias han tratado de ver cuál es el grado de realidad de las maldiciones. Y aunque no lo crean, y curiosamente, fíjense que existe un reconocimiento respecto a la intencionalidad de los seres humanos y que, dadas las diferentes características de una persona u otra, y esto es un estudio que toma en cuenta desde el antiguo egipcio, lo que en aquel momento se conocía y hasta el día de hoy como mal de ojo, y si es que alguien de forma consciente e inconsciente podía cargar con cierta desdicha a otro ser humano. Y es algo que, más o menos, yo no sé, hay cosas que se van perdiendo en el tiempo y después se vuelven a recuperar, que es con la idea de proteger a los bebés, por ejemplo, con escapularios, medallitas, cintas de color que van del amarillo al rojo, producto de que alguien que vaya a ver al bebé recién nacido lo pudiese ojear y que le generara, entre otras cosas, un empacho. Así de todo, digamos, siento que parece que estuviéramos hablando así como al lado de un fogón en el campo mismo de Chile. La verdad es que esto ha sido materia de estudios hasta no hace mucho tiempo de grandes universidades latinoamericanas, como por ejemplo la Universidad Autónoma de México. Y han sacado en cuenta de que, curiosamente, pareciera que estadísticamente sí es posible. Estamos hablando de un mundo bastante raro, en donde ciertas religiones dicen que un ser humano tiene un alma, no así los animales. Una pena, porque en realidad yo, si voy a creer una cosa, yo diría que nuestros llamados hermanos menores sí, claramente tienen algún tipo de espíritu de conciencia y reconocimiento. Entonces, si es que ni siquiera para muchas áreas religiosas los animales no tienen espíritu, lo puede tener un objeto, y aquí entran otras religiones como el shintoísmo, el animismo y el chamanismo también, donde por supuesto que las cosas tienen características energéticas. Es más, según lo que he escuchado de boca de los que más saben de esto, una vez más cito personas que son del ámbito científico, pero que ocupan estos saberes para sanar personas, dicen que solo el hecho de construir una casa, pareciera que esto se genera un término que se conoce como egregor. Es como se le genera una conciencia, un espíritu, una vitalidad propia al lugar. Vamos al primer caso. Esto es Myrtle's Plantation. Estamos hablando de fines del siglo XIX. ¿Qué es lo que sucede acá? Y esto va a dar para mucho que hablar. Una familia, particularmente la madre y sus hijos, producto de las disputas que tienen con una de las sirvientas en esta casa, ella decide asesinar a su ama y a sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Envenenándolos. ¿Y dónde lo hace? En una habitación donde, por testigo, hay un gran espejo, estos grandes espejos coloniales que habían en estas grandes casas latifundistas, y se dice que este espejo, al ver presenciado la muerte de esta mamá con sus hijos, habría capturado, o que las presencias espirituales de los fallecidos habrían ido a buscar refugio o quedaron derechamente encarcelados en este espejo en particular, que a lo largo del tiempo sigue rodeando de maldición a quienes lo posean, a quienes se reflejen en él o a quienes deciden adoptarlo
como un ornamento importante dentro de su nueva casa. Mucho que hablar todavía si es posible esto o no, pero por aquí va la historia más o menos del primer objeto embrujado, que sería un espejo. Y quiero rescatar lo que tú dijiste con respecto a las construcciones, porque si nos remontamos a la historia de esta casa, se ubica en unos latifundios que pertenecieron en algún momento a cementerios indígenas. Entonces también la historia que acarrean los terrenos, al igual como lo vimos por ejemplo en el caso de Amityville, que también estaba sobre cementerios indígenas, obviamente que la energía se va concentrando, y recordemos lo que pasó en Estados Unidos desde que los ingleses empezaron a colonizar, ¿cierto?, América del Norte, que durante 150 años hubo un exterminio importante de indígenas. De hecho, ya entrando en el 1900, Estados Unidos lo que hace es cerrar las fronteras para poder hacer frente a estas guerras indias, en donde ellos querían apoderarse de esas tierras justamente para poder empezar con cultivos, con ganado, para ver el tema de las explotaciones de los minerales. Entonces, hubo mucha historia en esos sectores, y que estas casas se empiecen a construir sobre esas tierras que vivieron momentos tan oscuros, tan crudos, de tanto dolor, claramente que queda una carga negativa que hace que a su vez los integrantes que habitan esas casas empiezan a tener conductas bien poco comunes y bien locas, porque claramente envenenar a una persona y sus hijos, o sea, el nivel de maldad que tenéis que tener, o el nivel de poca conciencia, o que algo está pasando por ti para poder cometer una acción como esa, quizás también tiene que ver con cómo te posicionas dentro de ese lugar y cómo esa energía es capaz de apoderarse de ti. Claro. Puede ir por ahí. Lo que pasa es que también tenemos que poner un poco en contexto. Pensemos que esta casa se construye en el 1796. Después al tiempo llega el espejo, pero bien como dice Monty, efectivamente desde ya la construcción de la casa que pasaban cosas extrañas, y este espejo viene como a incentivar aún más estas fuerzas. Porque es un espejo. Porque es un espejo, y ahí tú nos vas a explicar de manera perfecta todas estas cosas, y que hay que cerrarlos, hay que taparlos, un montón de situaciones que ya se hablaron en su momento acá en Así Somos. La historia de Chloe, que es esta sirvienta que en el fondo asesina, me parece bien interesante porque tiene distintas mezclas. Tenemos que entender que esto pasa un poco de boca en boca, a lo mejor según de donde uno lea la historia va cambiando algo, qué sé yo, pero esto también tiene que ver con una venganza, pero una venganza que de alguna forma, Salfate, tenía que ver no con matar directamente, tenía que ver con ella poder perpetuar su cargo dentro de la casa. Según algunos escritos, ella era amante del juez de esta casa. Pensemos que es sirvienta esclava, claro, del dueño de la casa. Pensemos que es sirvienta esclava, había pasado a ser esclava. Y en algún momento, obviamente, este dueño de la casa se aburre de alguna forma de esta sirvienta y la deja de lado, probablemente para, en esa época, meterse con otra chiquilla que para él era más linda. En todo este contexto es que ella escucha una conversación privada, que bien uno sabrá que en ese momento escuchar conversaciones privadas era totalmente penalizado, era prohibido. Y ahí es cuando a la sirvienta, Salfate, le cortan la oreja, me parece que es la izquierda. A Chloe, le cortan la oreja. Como una tarjeta amarilla, digamos. Como una especie de castigo. Eso se usaba en Chile también con los pueblos indígenas en el extremo sur de Norte. De hecho, según las leyendas, ella para taparse esta oreja se puso un paño verde con un arete colgando. Y dicen que hoy día, porque hoy día esa casa es como una especie de hotel fantasmagórico, a las personas que van, a las mujeres específicamente, se les pierden los aretes, que sería el espíritu de Chloe que está dando vuelta. ¿Qué buscas? Y ahí es cuando ella, en una suerte de venganza, Salfate, también entendiendo el minuto de la vida que estaban viviendo, que, hijo, en cualquier momento me van a llevar de vuelta a los campos de cosecha de algodón, es que ella, según las teorías, trata de envenenar a la familia, no con la intención específica de matarla, sino que con la intención de enfermarlos para ella poder tenerlos, poder tener un rol importante y salvarles la vida. Claro, sentirse necesitada. Entonces también ahí uno entiende por qué estos espíritus, de alguna forma, tal vez, están en la casa dando vuelta. El de Chloe también dicen que está dando vuelta, pero que no es violento. Porque en esencia me da la sensación, y no sé si en el otro mundo también estará conectado, más allá de que ella envenenó a una señora y los hijos, que es terrible bajo cualquier lógica, pero en esencia, y la esencia del 1800... ella no era mala, lo que era una desesperación de necesito que me necesiten y no me echen de este hogar. Ahora, mira, hagamos lo siguiente. Hay una agrupación muy respetada que va a lugares embrujados y va con todas sus maquinarias intentando hacer un registro. Algunos de sus miembros también tienen facultades parapsicológicas para entrar en contacto. Y ellos hacen un registro tratando, obviamente, de generar algún tipo de vínculo
en el caso de que hubiese algún tipo de entidad de las personas fallecidas atrapadas, digamos, en este hogar, particularmente en el espejo. Hay mucho que explicar con respecto a esta criada, porque es algo que incluso son relatos que se extienden hasta el día de hoy, incluso en nuestro país. Ya voy a entrar en eso, pero mira, veamos el registro de esta agrupación que se llama Overnight, que es como pasar la noche, ¿cierto? Story goes that the judge took on a mistress who was one of his house servants. She was caught listening in on some of their family business, and eavesdropping was just not allowed. As punishment, he cut off her left ear. What? Of course, it left her upset. And a few days later, the story goes that she baked a birthday cake for his oldest daughter. She used the juices from the popular oleander, but it lets off a liquid very similar to arsenic. It was baked in the family's cake. It killed the judge's wife, Sarah, and 2 of her children. So there are 3 of the spirits, along with Chloe, the slave, who live here. Mira, ese es el espejo. Ese es el espejo mismo. El maldito. Sí, ojo, el espejo... Mira, esto es bien complicado. Pareciera que el objeto en sí, o en gran parte de lo que lo compone, ha tenido la facultad de poder ser el refugio o cárcel de esta madre con los hijos. El vidrio que hace de espejo ha sido cambiado en varias oportunidades, lo han roto. O sea, se han tratado de deshacer de él, pero una vez que le colocan una nueva cubierta especular donde uno se ve reflejado, vuelve a presentar una serie de problemáticas como que caen gotas, que algo que a nosotros nos pasó con el niño que llora acá, en donde de repente estaba seco, vinieron gente y le empezaron a caer gotas. Oh. Y no solamente algo que solamente la gente se dio cuenta, una taza que estaba así, se gira y se corre. Hace eso. Eso nos pasó cuando estaba en un mesón. En otro estudio. Dime que sí. En otro estudio. Era en otro estudio. Es en otro estudio. De hecho, en otro estudio, no te preocupes. Entonces, de nosotros, mira, no vamos a fabricar cosas así, digamos. Siento que la televisión suele ser, y de hecho nosotros nos dimos cuenta, se dio cuenta como 2 meses después las personas que lo vieron. Fue bien comentado ese episodio. Claro. Suele ser que las criadas, ¿cierto?, de estas casas patronales, generalmente en calidad de esclavos, ellos vienen con sus propios cultos religiosos, y donde tirar maldiciones, saber manipular energías, digamos, para defenderse o atacar a su enemigo, es algo muy común. Yo citaba, y por favor, no quiero caer en ningún tipo de prejuicio, digamos, ni estigmatizar, pero a lo largo de mi vida yo he escuchado muchas oportunidades donde una familia tiene a alguien que los ayuda con la limpieza, los cuidados de la casa, y no terminan bien las relaciones, los echan, y en el dintel de la puerta la señora o el caballero, digamos, se tira así unas maldiciones, y después tienen que entrar a picar con una bruja blanca o algo así, porque de ahí les va terrible. Así es pésimo lo que empieza a ocurrir en esas casas. Entonces, esto es una costumbre que, digamos, todavía sucede hasta el día de hoy. Estoy en su casa, no sé si conocerá alguna historia así o no, pero esto es algo que sucede, digamos. Son otras religiones, otras creencias que siguen entrando en este choque, y donde pareciera que, a diferencia de Moisés, parece que este Dios, digamos, a veces no puede contra estas otras creencias, digamos, que son más poderosas. Exactamente. Oye, como tú bien decías, esta casa hoy día es sinónimo de mucha, no sé, como... Un hotel fantasmagórico. Exacto, sí, o sea, mucha gente la va a visitar solamente para sentir esas cosas, y hay una guía que hace los tours dentro de esta casa que dice lo siguiente, pasemos a revisarlo. And this glass has been changed quite a few times, and each time it's been replaced, the same discolorations will reappear in the mirror. And the first thing I noticed are the drippings coming down the center of the mirror. And a lot of people take pictures of this, and those drippings a lot of times will appear red, as if they're blood drippings. Now on this side, you see the little fingerprints, love? Look at me. Yeah. I'll see those little fingerprints in there. Yeah. And at the very top, coming down, the faces of 2 small children will often appear.
muy Claro. turpo de ir, pero... Y sí, pues, ella relataba lo que tú decías, Alfate, que se veían estos goteos y también estas manos que aparecen detrás del espejo, Sí, unos así deditos como, y unas manchas. claro, como Que los serían niños como las manos atrapados. de los niñitos. Exactamente, pero es curioso porque parte de esta historia que entendemos que han pasado muchos años y que puede ir variando, ¿cierto? Un relato tras el otro en la medida que va pasando el tiempo, pero se dice que esta empleada habría confesado lo que hizo y después fue ahorcada en un árbol justo Sí. frente a la casa, o sea, ajusticiada de la peor manera. Claro. Nuevamente mucho dolor, Todo mal ahí. una energía que sigue cargada en la casa, entonces independiente que cambien el vidrio, que cambien el marco y que hagan todas las remodelaciones y todo lo que sea posible para poder sacar esta presencia malvada de la casa, si se sigue poniendo un espejo, cualquiera sea este, va a seguir pasando lo mismo, porque en Pero el fondo sí. si entendemos como los espejos como portales, Ajá. siempre va a ocurrir lo mismo. Ya, Sobre yo ahí tengo todo la si duda. se siguen haciendo tours en donde claramente hay gente que se beneficia de todo esto, po. Sí, y ¿Cachai? también les sirve alimentar el mito aún más. O sea, no te voy a decir que no. Pero déjame agarrar lo que dice Maite, dice como mi sobrina, lo que No, me llamo dice Monty. Dios mío. Me pasa con el espejo justamente de partida, yo ni cantando me reflejaría en ese espejo. Creo que todas las personas que se reflejaron ahí ya deberían hacerse ver. ¿Es el espejo lo embrujado? ¿Es el espacio lo embrujado? Porque si cambian el marco, si cambian el vidrio, si lo quiebran, lo tiran, qué sé yo, ¿qué es lo que está embrujado más allá de la casa? Porque acá hablamos de objeto aparte de toda la presencia energética que tiene este lugar. ¿El espejo queda como marcado en otra dimensión que al cambiarlo da lo mismo, como en un multiverso? La respuesta más cercana a una verdad, digamos, por donde se transita el mito, digamos, y lo que arrojan los estudios y cierta lógica, es lo que es maldito es la idea, el concepto. He ahí el poder de un rezo. Muchas mentes encadenadas deseando algo. Entonces, sin quien tiene la maldición, sin quien tire la maldición, tiene su marco de creencias. Y hay un espejo. Y con todo el dolor del acto o de la muerte de alguien, pareciera quedar atrapado en la idea de que este espejo ve cómo me muero. Por ejemplo, estoy haciendo un escenario ideal. Ya. Finalmente, no es necesariamente el objeto en sí, aunque termina siéndolo, porque como dijimos, el vidrio ha sido reemplazado varias veces. Entonces diría, es el marco. No, es apuntar una idea. O sea, ¿sabe lo que demuestra esto? Esa es la capacidad que tiene el ser humano de concentrar un deseo, un pensamiento. Es como ultra decretar y lanzárselo a algo que en nuestra experiencia de vida vemos que persiste en el tiempo, que es ese espejo en particular. Y todos lo ven y lo reconocen. Entonces es como, es como si la vida estuviese, o sea, el fenómeno de la existencia estuviese sostenida por la creencia de que todos sabemos y recordamos de cómo son las cosas. Esta es la mesa, así somos, esta taza me la regaló mi mamá. Esas cosas le dan como una forma, un rol en la vida. Entonces está cumpliendo este espejo un rol de una maldición. Ya, entendiendo eso, voy a hacer un ejemplo con este vaso, que después claramente no voy a tomar más agua en él. Si yo digo que este vaso está embrujado, lo digo porque hay un embrujo real, ¿cierto? Realmente al principio se vio las manitos, qué sé yo, ya. Yo digo que este vaso está embrujado. Yo elimino este vaso, por lo tanto en la creencia, lo que tú nos estás explicando, vaso que llegue vamos a sentir que está embrujado. Claro. Desde la base de este. Exacto. Pero al eliminar este vaso, del cual insisto, no voy a tomar más agua, ¿qué es lo que pasa con las almas, con los espíritus que estaban acá? Porque la creencia popular no hace que esos espíritus pasen de espejo en espejo. Sí. La verdad que sí. Ahí está el tema. La verdad que sí. ¿Qué pasa con las personas somos que están nosotros atrapadas? los que tenemos atrapadas esas almas en el espejo más que el espejo? O las propias creencias de esta alma. Entonces es que aquí viene una pregunta más compleja. ¿Qué somos nosotros? Supongamos que somos como una cebolla y que tenemos distintas posibilidades. Por ejemplo, solo la mente tiene la capacidad de reflexionar, de recordar o reconocer, o sea, ver algo y acordarse lo que es. Son capacidades, digamos, que a veces se pierden, si que yo desactivo esa parte del cerebro y no, y sigo siendo una persona. Entonces digo, ¿quién soy yo? Supongamos que una de esas capas es una entidad espiritual que acumula los recuerdos de alguien, que una vez muerto yo me puedo comunicar con ese recuerdo. Entonces, una de esas funciones que definen a una persona en la que parece estar atrapada.
y fue como lo que pasó en el asesinato del Portal Lion. Las personas que fueron a tratar de sacar a la entidad de la persona que estaba ahí decían: esto es muy difícil porque este lugar está lleno de espejos, y tuvieron que hacer un atado que prefiero ni confesar, digamos, para que pudiesen los locatarios vivir en paz. Podemos poner en imágenes un cuadro, estamos hablando de espejos, pero también vamos a hablar de cuadros. Este cuadro que hay uno único en el mundo, el resto son réplicas absolutamente falsas, es llamado El hombre angustiado. Se dice que una persona con su mentalidad tremendamente perturbada, antes de suicidarse, mezcló de su sangre con la pintura para hacer este cuadro. Personas que lo han visto, personas que han compartido la habitación con este cuadro, personas que incluso han compartido la misma casa con este cuadro, han terminado sus vidas de forma dramática. Se dice que es el cuadro más endemoniado, más maldito que existe hoy día sobre la tierra. Lo contamos todo después de la siguiente pausa.